Dante, ¿me puedes decir quién te ha dado permiso de subirte a la cama? Ah, ¿no me vas a responder? Dante, abajo. No tienes permiso de estar ahí. Ven, Dante. Este no se va a mover de ahí. Dante, para que no me mires triste por lo que te he bajado de la cama, te regalo, a ver, media galletita. Bueno, ahora sí que Dante me ha dejado al fin en mi lugar. Hay cosas que contar. Y lo primero es que esta mañana hubo un temblor en esta ciudad, pero esta vez yo no sentí absolutamente nada porque estaba inconsciente. Todas las noches estoy tomando esto que es citrato de magnesio y la verdad es que me ayuda demasiado porque me relaja, entonces puedo dormir muy bien. Y lo del temblor me enteré a eso del mediodía en publicaciones de Instagram, donde decía que la magnitud había sido de 4.3 esta vez y que fue a eso de las 5 de la mañana. Entonces ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. Y digo esta vez porque esta fue la segunda vez que pasa un temblor desde que yo estoy viviendo en la India. Yo jamás había experimentado nada de estas cosas en mi país. La primera vez que pasó creo que apenas tenía un mes viviendo en este lugar y fue durante la noche que empecé a sentir que todo se estaba sacudiendo. Y solo fueron unos pocos segundos, pero aún así me asusté mucho porque fue la primera vez para mí. Mi esposo y yo salimos corriendo de este lugar porque también estamos en un 5.º piso, entonces no sabía cómo reaccionar, simplemente salimos a la terraza y bueno, para eso ya había pasado todo. Pero bueno, ahora sí, el tema del día, que es una charla que siempre pasa en cualquier relación en donde hay personas involucradas de dos países diferentes, como en mi caso que yo soy de Bolivia y mi esposo es de la India. Y la cuestión es dónde vamos a vivir más adelante, porque por ahora estamos en la India, pero a mí también me gustaría vivir en mi país. Y obviamente cuando yo le pregunto en dónde quieres vivir en el futuro, él siempre me va a decir a la India, porque es su país, él nació aquí, aquí tiene su familia, aquí está prácticamente todo lo que siempre ha conocido. Pero si me preguntan a mí, yo también voy a tener esa misma respuesta. Voy a preferir a mi país por las mismas razones. Pero lo cierto es que ni siquiera nosotros sabemos dónde vamos a vivir en el futuro, ya que las cosas siempre cambian constantemente, entonces yo no lo doy por hecho quedarme para siempre a vivir en la India, pero siento que regresar a mi país en este momento tampoco sería una muy buena opción. Pero antes de continuar con este video, hay algo que quiero aclarar, ya que no quiero que haya ningún tipo de malentendido. Pero tanto Bolivia como la India son países que a mí me gustan mucho. La mayor parte de mi vida la he pasado en Bolivia y ahora ya son casi más de 2 años que estoy viviendo en la India. Y al final, como en cualquier país del mundo, siempre van a haber cosas positivas y también negativas. Y hasta aquí yo puedo decir de que en todo el tiempo que he estado viviendo en la India hay muchísimas cosas que me han llegado a gustar demasiado. Y también esto es debido a que mi esposo se ha esforzado mucho para poder mostrarme la mejor parte que tiene este país y sí lo tiene. Además, con el trato que me ha dado durante todo este tiempo, yo siempre me he sentido cómoda, aunque obviamente han habido momentos en donde sí hemos tenido como que ahí nuestros tropezones por cuestiones culturales, pero después todo ha salido muy bien. Entonces, por todo lo que he podido ver durante este tiempo, yo sé que en la India hay muchísimas ciudades que son hermosas para vivir. Y si no me equivoco, creo que ya son como más de 15 ciudades que he podido conocer en este país, así que sé de lo que estoy hablando. Y en cuanto a mi país, de igual forma, hay lugares hermosos para conocer y también muchas ciudades en las que se puede tener un buen estilo de vida. Ambos países tienen muchísima riqueza cultural y ambos países son muy especiales para mí. Pero lo que yo quiero hacer es analizar un poco más la situación, como por ejemplo acerca del trabajo. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a Bolivia y vivimos ahí? A mí me gustaría mucho que mi esposo esté en mi país, que también podamos pasar tiempo con mi familia. Pero creo que haciendo una comparación entre Bolivia y la India, en este país hay muchas más oportunidades para poder conseguir un trabajo. En el caso de mi esposo, él me contó que después de graduarse, sí fue bastante sencillo conseguir un trabajo para él, a diferencia de mi caso que fue completamente lo contrario, porque cuando yo me gradué tenía la idea tan inocente de que iba a poder conseguir trabajo rápido, pero no sucedió, no pasó y eso fue algo que me frustraba demasiado en ese momento. Incluso me la pasé días recorriendo las calles para poder dejar mi hoja de vida y que, no sé, empezar de alguna manera en alguna oficina, aunque sea de ayudante. En serio, deseaba muchísimo trabajar, empezar de alguna manera, pero no sucedió. A nadie le interesaba ni siquiera recibirme. Recuerdo que muchas personas a las que yo me acercaba para poder hablarles de alguna manera
siempre me miraban con un desprecio en los ojos que dolía mucho en ese momento. Yo creo que las hojas de vida que dejé lo utilizaron hasta, no sé, para el baño tal vez. Así que la segunda manera para tratar de conseguir un empleo fue por internet. Yo empecé a utilizar algunas aplicaciones, pero no podía encontrar nada, ni siquiera en otras ciudades. Y las pocas que encontré, no se imaginan la cantidad de requisitos que pedían, siempre con experiencia de 10 años, de 5 años, o sea, mínima experiencia de 5 años. Y yo apenas me había graduado, entonces es tan frustrante estar en esa situación. Otra opción para conseguir trabajo que también lo intenté, pero salió igual un fracaso, ya que a mí me llevaron por recomendación a una oficina en donde iba a trabajar con una persona mayor. Pero cuando yo lo conocí, me sentí tan incómoda porque la manera en la que me estaba mirando ese hombre, qué repugnantes son algunas personas, en serio. Mientras me hacía algunas preguntas como a modo de entrevista, todo el tiempo me estaba mirando aquí. O sea, señor, mi cara está aquí arriba, no ahí. Y en cuanto salí de ese lugar, me sentía tan enojada, tan molesta, tan decepcionada, porque decía, ¿cómo es posible que hayan ese tipo de personas? Apenas fue como una entrevista y el tipo no dejaba de mirarme ahí. Señor, por Dios, disimule. Así que ni siquiera quise volver a ese lugar. Porque imagínense qué es lo que podría pasar si yo ya estoy trabajando con ese tipo de gente. Y ahí está una desventaja de tener que ser mujer, pero siempre vamos a ser más vulnerables al ataque de cualquier pervertido o acosador que haya en la calle. Bueno, las personas que hayan pasado por una situación similar van a entender lo triste que es tener que sentirse así, rechazada porque no tienes experiencia, sin opciones porque el nivel de empleos en tu país es demasiado bajo, que muchos profesionales terminan no ejerciendo su carrera y dedicándose a cualquier cosa informal para poder ganar dinero. Pero después de todos esos intentos fallidos por intentar conseguir un trabajo, al final sí lo conseguí, pero fue con un grupo de compañeros que teníamos en la universidad y al principio nos llevamos muy bien, todo estaba saliendo perfectamente, hasta que empezaron a surgir ciertas diferencias que no nos dejaron avanzar más. Así que tuve que retirarme de ese lugar y empecé a trabajar de forma independiente. Y sí me estaba yendo muy bien, pero llegó el momento de mi viaje y al llegar a la India yo no tenía ni siquiera documentos, solo tenía mi visa de turista, pero aún así se me ocurrió preparar hoja de vida, un portafolio y también enviar a algunas empresas o bueno, oficinas en esta ciudad. Y las ofertas de trabajo habían demasiadas y todo por internet. La mayoría de los trabajos a los que apliqué los encontré en Instagram. Y en Bolivia eso jamás hubiera pasado. O sea, nadie publica ese tipo de cosas en Instagram. Pero aquí en la India sí. Al menos para mi carrera utilizan bastante esa plataforma. Y yo no sé en qué estaba pensando para enviar sin tener ni siquiera documentos. Pero aún así dije, a ver, ¿qué puede pasar? Igual no está de más intentar. Y sí me respondieron y me emocioné tanto porque me dijeron, está bien, vamos a tener una entrevista y estaba tan feliz, pero al momento de entrevistarme obviamente llegaba la parte de ¿y tus documentos están al día? Y esa pregunta ya no la podía pasar porque claramente no tenía permiso para trabajar y con la visa turista no se puede trabajar, así que se fueron mis esperanzas de poder trabajar ejerciendo mi carrera en este país. Y esas esperanzas han regresado, gracias a Dios, otra vez, porque ya voy a tener la residencia en poco tiempo. Y bueno, los documentos siguen bajo proceso porque no es tan fácil, pero al menos ya estoy más cerca cada vez, ya que al principio me sentía desesperada porque no podía hacer nada. Yo quería trabajar, pero no tenía permiso para trabajar. A diferencia de en mi país, tenía todos los permisos, todos los documentos al día, pero no había trabajo. Entonces ahí está la enorme diferencia. En la India sí puedo tener más oportunidades para trabajar, pero en mi país no. Y lamentablemente en estos momentos mi país está pasando por una situación muy difícil. Primero porque no hay dólares, no hay gasolina, hay demasiada inflación en todos los productos y de paso hay cosas muy turbias que está haciendo el gobierno en este momento con nuestros recursos naturales, pero
Yo no quiero hablar mucho de política porque me parece todo un asco. Los políticos y la gente del gobierno a mí no me gustan. Ojalá harían de buena manera el trabajo que les corresponde, pero no lo hacen. No sé qué vaya a pasar, la verdad, con mi país, y yo solo espero de que esta situación no dure mucho. Tener un gobierno socialista o comunista es la peor cosa que le puede pasar a un país. Y aún así, en muchas ocasiones yo me he puesto a pensar en la posibilidad de poder ir a vivir a Bolivia con mi esposo. Pero creo que no sería nada sencillo, porque como digo, ni siquiera hay empleo para los mismos bolivianos y cómo va a haber empleo para un extranjero. Y otra cosa muy importante son los documentos. No cualquier extranjero puede llegar libremente a un país y decir, bueno, yo quiero trabajar aquí y punto. Así que creo que si de cuestiones laborales se trata, India está mucho mejor que mi país. Otra cosa que también tendría que tomarse en cuenta en este tipo de charlas para decidir a ver en qué lugar podríamos vivir más adelante es la calidad de vida. Ya que nada más por decirles, en esta ciudad en específico hay épocas en donde el aire está en niveles alarmantes de contaminación, y esto es algo que igual todo el mundo lo sabe, pero la India tiene algunas ciudades que están muy contaminadas. Esto especialmente yo lo he visto durante la época de invierno. La niebla que cubre la ciudad no solo es niebla por el frío, sino que es una mezcla de la contaminación y también la temporada. Pero no por esto vayan a pensar de que todas las ciudades en la India tienen el mismo nivel de contaminación. Eso no es así. Hay muchísimas ciudades al norte y bueno, también al sur en donde sí se puede respirar aire puro. Así que, como verán, siempre va a haber cosas positivas y negativas de cada país, o bueno, incluso de cada región. El tercer punto de comparación que podría mencionar entre Bolivia y la India sería cuál de los dos es más costoso para vivir. Que esto sí es algo que tengo que mencionar, pero hay demasiada diferencia en cuanto al costo del internet que se paga en Bolivia y lo que se paga aquí en la India. Yo recuerdo que mensualmente en mi país pagábamos como 160 bolivianos, pero el equivalente del mismo servicio aquí en la India cuesta como 50 bolivianos. Entonces sería punto para la India en este caso, ya que el internet sí es algo muy económico. Y hablando de este tipo de gastos de la casa, hay una gran diferencia igual en cuanto al precio del gas, porque eso sí me ha parecido demasiado costoso en la India. Aquí los precios suelen llegar hasta 4 veces el precio de lo que nosotros pagábamos en mi casa en Bolivia. Otra cosa que sucede en la India, y esto es algo que no me gusta y me parecía muy extraño al principio, es que por cualquier cosa que compres, ya sea por internet o en donde sea, siempre te cobran un porcentaje de impuestos. Y esto lo he visto incluso cuando hemos estado de viaje y nos ha tocado quedarnos en hoteles. Pero hasta en esos lugares siempre te cobran un impuesto. Y esas cosas no sucedían así en mi país. O sea, sí se paga impuesto, pero se lo hace de forma anual. Ya sea que tengas algún terreno, tu casa o vehículos. Pero en cambio aquí en la India te cobran impuestos por todo. Y bueno, creo que por ahora solo puedo mencionar estas diferencias que yo he visto entre Bolivia y la India. Y la verdad es que ni siquiera nosotros sabemos en dónde vamos a vivir en el futuro. Y no queremos asegurar nada, ya que las cosas siempre van cambiando con el tiempo. Entonces, escuché alguna vez decir de que no hay que ponerse demasiado cómodos en un solo lugar, sino que siempre hay que estar preparados para poder movernos. A veces las circunstancias cambian por cualquier motivo, así que hay que saber adaptarse a todo. Y como digo, no sabemos qué podrá pasar en el futuro. Tal vez nos quedamos en la India, tal vez probamos en algún otro país. Y si las cosas están bien en mi país, también me gustaría muchísimo vivir allá. Y bueno, todo podría pasar. Pero por ahora tengo que terminar este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.